Hola otra vez. Una vez que hemos visto en el vídeo anterior algunos aspectos relacionados con los macroinvertebrados acuáticos, vamos a ver cómo los podemos utilizar para determinar la calidad biológica de acuerdo a la PPRIUNET. En esta imagen podemos ver el material que necesitamos para muestrear los macroinvertebrados acuáticos. Es una información que tenéis a vuestra disposición en los diferentes pasos de la propia app. Necesitamos calzado adecuado para entrar en el río, que pueden ser unas botas o puede ser, si nos encontramos en una estación del año agradable en cuanto a la temperatura y en un río de menor tamaño, puede ser unas sandalias, unos escarpines o lo que fuera. Necesitaremos una red para recoger los macroinvertebrados, que tenga una luz de malla pequeña para poder recoger estos organismos pequeños. Una bandeja de plástico, otros recipientes de plástico donde poder verter ese contenido de la red, esos macroinvertebrados a la bandeja y poderlos visualizar mejor. Lupas y pinzas que manejan su manipulación y su visualización, o guantes de plástico, especialmente en ecosistemas donde creamos que puede haber una cierta contaminación, sobre todo para evitar la contaminación por patógenos, por ejemplo. También un desinfectante, un pulverizador con desinfectante, por ejemplo, una solución de lejía al 4%, para desinfectar el material que ha estado en contacto con el río y así evitar la transferencia de especies invasoras, como las que vemos en la imagen, entre diferentes tramos fluviales o tramos de río. Bien, una vez que tenemos ese material, vamos a ir al río, vamos a entrar, vamos a limpiar una piedra con las manos, poniendo aguas abajo la red de la que estábamos hablando. Limpiamos la piedra, conseguimos de esa manera desprender a los organismos que se mueven sobre esa piedra o que se encuentran adheridos en ella y van a van a ser arrastrados por la corriente y van a quedar retenidos en la red. De manera que diríamos que el sentido de la corriente en esa imagen sería este. Hay que recordar que los macroinvertebrados acuáticos son organismos bentónicos que viven en el fondo del río y por lo tanto ahí es donde debemos muestrear. También podemos colocar la piedra encima de la bandeja, limpiar esa piedra y de manera que todos los invertebrados caigan en la bandeja. O podemos ayudarnos, si son organismos que están fuertemente adheridos, de pinzas y de otro material. En cualquier caso, al final lo que hacemos es verter el contenido de la red dentro de la bandeja y en esa bandeja que haya agua, porque así los macroinvertebrados se moverán y muchas veces el movimiento de los diferentes macroinvertebrados nos sirve para identificar los diferentes taxones. ¿Vale? También podemos transferir los invertebrados desde esa bandeja donde está mezclada con sedimento de diferente tamaño, lo podemos transferir a un recipiente más pequeño, por ejemplo la tapa de un bote o placas Petri si dispusiéramos de ellos, para facilitar su identificación. Bien, estas son imágenes de diferentes momentos en los cuales se ha utilizado la PPRIUNET con escolares de diferentes edades y vemos cómo, podemos ver en esta imagen cómo es un proceso o es un momento realmente atractivo para el alumnado o para las personas que estén llevando a cabo estos proyectos de ciencia ciudadana, el momento en el cual vertemos los macroinvertebrados en esa bandeja con agua y empiezan todos a moverse. Realmente llama mucho la atención el ver la cantidad de vida, la cantidad de macroinvertebrados acuáticos que puede haber alojada en el fondo del río. Podemos, como digo, hacer fotografías también de estos invertebrados, moverlos a unos recipientes más pequeños y poderlos visibilizarlos con mayor detalle. Por lo tanto, una vez que tenemos muestreados los macroinvertebrados, los tenemos en diferentes recipientes y más o menos identificados, pinchamos en el botón del test de calidad biológica y pasaríamos a esta pantalla, donde nos aparece una lista de macroinvertebrados acuáticos. Pincharemos sobre si somos capaces de identificar los macroinvertebrados con estas imágenes que nos muestra la app, pincharemos sobre las diferentes familias que están presentes. Podemos darle también a este botón de I, donde nos da más información sobre cada uno de los taxones sobre los cuales estamos pinchando. Nos puede dar información que facilita su identificación, por ejemplo, fotografías más grandes, nos indica el tamaño, pero también nos va a estar dando información interesante sobre características tróficas que tienen estos organismos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nos está dando información de muchos tipos. Además de esto, podemos pinchar en el botón de la clave dicotómica y pasaríamos a esta pantalla. Esta pantalla de esta clave dicotómica es otra clave que mediante preguntas de sí o no nos va a facilitar la identificación de los macroinvertebrados acuáticos. Hay que decir que dentro del contenido que está colgado en este tema también existe un breve vídeo divulgativo sobre cómo utilizar esta clave dicotómica de la app. En cualquier caso, y sea como fuere, hemos identificado los diferentes organismos, los marcamos.
¿de acuerdo? Y una vez que los hemos marcado, podemos darle también a este botón de puntuación. Si le damos al botón de puntuación, llegamos a estas pantallas en la cual vemos que muchos macroinvertebrados nos los asocia con un color determinado, en función de cuál sea la capacidad indicadora del buen estado ecológico del río o no. Por ejemplo, los organismos indicadores de mejor estado de conservación estarán asociados con un color azul, como es los pérlidos, de los que hemos hablado antes, puesto que son indicadores de muy buen estado de conservación. Sin embargo, hay algunos organismos, por ejemplo los ganmáridos, para los cuales no hay o no están, no aparece un color asociado. Esto se debe a que estos organismos no son indicadores con la suficiente fiabilidad de determinar un estado ecológico concreto. Por lo tanto, no se les asocia ningún color concreto. Hay que decir en este momento que toda esta información que existe alojada en la app RIUNET, que se pone a disposición de la ciudadanía y que la propia ciudadanía está generando, se basa en gran cantidad de estudios científicos previos que se han llevado a cabo en ríos mediterráneos. Por lo tanto, y que nos permite asociar y conocer la capacidad bioindicadora de cada uno de los organismos. Esto le confiere mayor valor, si cabe, al uso de esta aplicación para determinar el estado ecológico de los ríos. Una vez visto esto, le daríamos al botón de finalizar y llegaríamos a esta pantalla en la cual nos estaría dando ya una puntuación y un color del test de calidad biológica. En este caso concreto, en este ejemplo ficticio que ponemos, 9 puntos color azul. Para saber cómo se calcula o cómo se llega a esa puntuación, podemos acceder también mediante la aplicación a la descripción del protocolo de cómo lo hace, simplemente decir que tiene en cuenta la capacidad indicadora de los organismos, por ejemplo, cuántos organismos indicadores de muy buen estado de conservación hemos muestreado, en este caso 2, por ejemplo, de color azul, y cuál es el total de macroinvertebrados que hemos muestreado, por ejemplo, más de 15. Entonces me estaría dando 9 puntos y un color azul. Bien, una vez que tenemos la calidad biológica y la calidad hidromorfológica determinada, podemos utilizar esa información doble para conocer la calidad ecológica del río. Esta calidad ecológica tendrá en cuenta, por lo tanto, la información procedente del test biológico y del test hidromorfológico tendrá en cuenta el ecosistema fluvial en su conjunto y todos los aspectos de los que hemos venido hablando anteriormente. Si hacemos caso a este ejemplo que estábamos comentando, un test de calidad hidromorfológica con una puntuación de 29 y color verde, en esta matriz, ¿de acuerdo? Entramos en esta matriz y estaríamos aquí. En un test de calidad biológica 9 y color azul, entraríamos por aquí en la matriz y nos encontraríamos en este cuadrante, en el cual la calidad ecológica es buena. Cabe recordar que la calidad ecológica buena y muy buena, asociada con los colores verde y azul, nos estará informando de que ese tramo fluvial cumple con las directrices, con las exigencias de la Directiva Marco del Agua para el estado de conservación de los ríos. Sin embargo, si nos da una calidad ecológica moderada, mala o pésima, nos estará indicando que en ese tramo fluvial no se cumplen las exigencias mínimas de la Directiva Marco del Agua. Hay una degradación del estado ecológico del río suficiente o significativa y que puede ser debida a muchos motivos. Por ejemplo, a la contaminación del agua, a la degradación del bosque de ribera, a la degradación de los hábitats del río por una simplificación del mismo o a otros muchos motivos. Por lo tanto, hemos visto ya cómo clasificar o cómo determinar la calidad ecológica de un río gracias a la app RIUNET en todos estos vídeos. En el siguiente tema veremos ejemplos concretos. Iraima Berkay nos explicará ejemplos concretos de la determinación de la calidad ecológica de 2 tramos fluviales del río Arlanzón mediante esta app RIUNET.